Señores, comenzamos con la información. Vámonos rápidamente a un sector donde cada vez ocurren más cosas. Específicamente vamos al sector de Kharkov. Y es que en el sector de Kharkov, en esta ofensiva, en este segundo frente que ha abierto Rusia, se está diciendo que el grupo Wagner ya está entrando en acción, pero no con el nombre del grupo Wagner, sino con el nombre de Afrika Korps. A ver, como saben, el grupo Wagner pues se fue a África precisamente a realizar estas actividades que oficialmente el ejército ruso no puede hacer, pero que extraoficialmente, como bajo la fachada de organización militar privada, pues sí puede hacer, obviamente Rusia, ciudadanos rusos, pero digamos, en beneficio de los gobernantes de algunos países, ¿no? O sino del bando opositor de algunos gobiernos en algunos países africanos en su lucha contra los países occidentales que mantienen su dominio ahí. El grupo Wagner o barra Afrika Korps o el grupo Afrika Korps barra grupo Wagner han regresado acá al teatro ucraniano y ya estarían combatiendo en estos sectores, precisamente en Kharkov, en este sector norte. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Vemos que una vez más el discurso que se suele dar de que Rusia pues va perdiendo, de que Rusia está desgastada, pues es todo lo contrario. Rusia puede incluso disponer de el Afrika Korps, es decir, no el Afrika Korps alemán, sino este nuevo Afrika Korps que los rusos han formado, que nuevamente es el grupo Wagner, solo que cambió de nombre. Y vemos que Rusia puede disponer de esos grupos también, o sea, grupos mercenarios pueden disponer de ellos, o sea que no tiene ningún problema en el momento de traer más personal. Por lo tanto, podemos decir que en el aspecto de la mano de obra tan importante en una guerra de desgaste, pues Rusia, como les dije el día de ayer, no disminuye su generación de fuerzas, sino que al contrario, incrementa su generación de fuerzas. Todo lo opuesto al sector ucraniano que pues tiene serios problemas para la generación de fuerzas. Ya sabemos el problema que tienen en cuanto al reclutamiento. Ahora, hay también varias informaciones que se está movilizando tanto hacia el sector de Kharkov como hacia el sector de Sumy, pues importantes cantidades de material bélico ruso. A las fronteras se están movilizando, hay imágenes de trenes con blindados, con camiones de suministros, movilizándose a este sector frente a Sumy y frente a Kharkov. Ahora, ¿qué podría hacer esto? Número uno, podría ser un amago por parte de los rusos, movilizando trenes con suministros y tanques a Sumy y a Kharkov para atraer más la atención de tropas ucranianas que están en el frente, atraerlas hacia Sumy y hacia Kharkov, debilitando así el sector, por ejemplo, de Chasiv-Yar, el sector de Avdiivka o Robotine. Pero por otro lado podría ser que también Rusia efectivamente en algún momento dado realice un empuje fuerte con dirección tanto hacia Sumy como hacia Kharkov. Entonces, un ataque tanto a Sumy como a Kharkov es posible, es muy posible. Todo depende de cómo haya evaluado el mando ruso que están en las capacidades defensivas de los ucranianos. Es cierto que Ucrania va a tener que desviar fuerzas de los sectores de Robotine, Avdiivka, Chasiv-Yar para defender Sumy y a reforzar la defensa en Kharkov. Pero también es posible que, dependiendo nuevamente de cómo se evalúe el nivel de desgaste del ejército ucraniano, pues Rusia se anime a lanzar ataques, y si lo hiciera en el caso de Sumy, pues abriría un tercer frente, ¿no? Lo que sería pues realmente catastrófico para los intereses ucranianos barra OTAN. Ahora, suponiendo todo esto, habrá que esperar los resultados del reclutamiento forzoso que está teniendo Ucrania con sus ciudadanos, el nivel de entrenamiento que puedan darles y lo más importante de todo, el nivel de equipamiento que los Estados Unidos pues es capaz de proveerles. Ya sabemos que se habla de los 61 mil millones de dólares, cuando en realidad solo 14.000 serían ayuda directa, porque el resto diría empresas norteamericanas que a su vez tendrían que reponer las existencias de armamento que se sacaron de Europa. Pero bueno, más o menos se puede calcular que algo de ese dinero va a terminar llegando en suministros militares.
También el tema de los F-16, hay muchos que creen que el F-16 va a ser un game changer. Señores, ya se ha visto que eso del game changer, por lo menos en esta guerra, no es verdad. Es más de la propaganda occidental. Ya saben que en Occidente se vive bastante de la propaganda. Lo curioso es que es cierto, está bien usar la famosa propaganda de guerra para el pueblo, para elevar la moral de la tropa, pero es que el alto mando incluso político, no debería consumir esa propaganda de guerra, porque es propaganda, es mentira, es solo para distraer o elevar el ánimo o elevar la moral. Pero parece que los líderes occidentales consumen en demasía su propia propaganda. Entonces nos paran hablando de game changer y que el F-16 va a cambiarlo todo, cuando ya sabemos que los sistemas antiaéreos, ya sean de origen occidental o rusos, son letales para la aviación, ya sea rusa u occidental. Es como los misiles antitanque, ya sean misiles antitanque de origen ruso o misiles antitanque de origen norteamericano, ambos son letales para tanques ya sean de origen ruso o de origen norteamericano o europeo. Entonces, el F-16, al enfrentarse con los sistemas antiaéreos, de diversos tipos que tiene Estados Unidos, pues va a ser algo así como los Sukhoi enfrentándose a los Patriot, ¿no? Van a negarle la supremacía. Ahora, en el caso de la aviación Rusia sí tenía con su aviación superioridad aérea, pero mientras estaban, digamos, los ucranianos con suficientes misiles Patriot y NASAMS y MAMPAS, pues no tenían la supremacía, pero sí la superioridad, que hay una diferencia. Lo que hacen los sistemas antiaéreos es negarte la supremacía, es decir, puedes tener superioridad, puedes sobrevolar el espacio aéreo, pero hay determinadas zonas en que no. Y si quieres bombardear esas determinadas zonas, pues ese espacio es negado por los sistemas antiaéreos. Por eso tienes supremacía, puedes sobrevolar todo el espacio aéreo, pero hay zonas que no, y no puedes también bombardear al enemigo a voluntad, porque obviamente para bombardear, incluso con armas guiadas en muchos casos, tienes que acercarte y al estar al rango de las baterías antiaéreas, generalmente de rango medio, pues entras en una zona de peligro. Por lo tanto, eso termina limitando tu capacidad para bombardear objetivos tanto en profundidad con la aviación, y ni quiere decir del ataque a tierra, ¿no? Bueno, esto lo hacen los sistemas antiaéreos, ya sean de origen occidental o de origen ruso. Es decir, negarte la supremacía aérea, aunque puedes seguir teniendo la superioridad, es decir, puedes seguir volando y entrando a espacio aéreo enemigo. Lo mismo pasaría en el caso ucraniano con los F-16, si no fuese que los sistemas antiaéreos rusos no solo le van a negar la supremacía aérea a los F-16, sino que la aviación rusa le va a negar la superioridad, porque como sabemos, Ucrania contaba con muy pocos cazas al comienzo de la guerra, y obviamente la superioridad numérica de los rusos hacían que, bueno, sí pudieran imponerse y tener superioridad, aunque como les digo, con los sistemas antiaéreos Patriot, NASAMS y MAMPAS se les negaba la supremacía. Ahora que se han acabado los misiles Patriot, que las baterías antiaéreas han sido bombardeadas con misiles incluso de origen iraní, prácticamente Ucrania se ha quedado sin misiles Patriot o sin misiles antiaéreos, ni siquiera MAMPAS. O sea, se ha agotado las existencias de misiles antiaéreos que la OTAN podía darle a Ucrania. Nuevamente, el desgaste ha hecho que ese material bélico defensivo se termine. Ahora sí, la aviación rusa dispone no solo de la superioridad, sino también de la supremacía aérea. Va a ser lo opuesto con el F-16, porque, número uno, a los rusos no se les va a terminar los misiles antiaéreos, ya sean Bujes de 300, S-400, Pantsir y misiles Sigla, MAMPADS, porque estamos viendo que, número uno, Rusia fabrica, no necesita comprar de otro lado, y número dos, la capacidad industrial de Rusia para fabricar su propio material bélico, ya saben que va a más, no va a menos. Su generación de fuerzas se incrementa, va a más. Por ese lado, no se le va a terminar los misiles antiaéreos a Rusia. Le van a negar la supremacía aérea a los F-16, pero es que además la aviación rusa, al ser numéricamente mucho mayor, pues le va a negar también la superioridad aérea a los F-16. Entonces, y ahora todo esto uno puede decir, bueno, es una probabilidad, sí, pero es una probabilidad que podríamos decir que se acerca más a la realidad
viendo las tendencias. Es decir, ¿qué ha ido pasando en la guerra? ¿Es más probable una cosa o más probable otra cosa? Bueno, si vemos las tendencias, es lo más probable que ocurra lo que les dije, que los F-16 no van a ser ningún game changer, los misiles antiaéreos rusos le van a negar la supremacía aérea, es decir, los F-16 no van a poder bombardear los objetivos con facilidad, va a ser muy reducido sus ocasiones, y además que la aviación rusa también les va a negar la superioridad. Otra vez, los misiles antiaéreos, los sistemas antiaéreos rusos le van a negar la supremacía aérea a los F-16, pero es que además la aviación rusa le va a negar la superioridad. O sea, en el aire los van a repeler. Y en los momentos en que puedan, digamos, escabullirse y acercarse a un objetivo, pues los sistemas antiaéreos van a colocar un domo sobre la zona protegida y los F-16 no van a poder hacer mucho. Eso pasa cuando se tiene esta combinación, ¿no?, de sistemas antiaéreos y cazas para proteger el espacio aéreo. En el caso de Ucrania, pues al comienzo tenía, como digo, algunos MiG, que muy pronto ya se terminaron, algunos Sukhoi 24, que nuevamente muy pocos ya no existen, y después tenían sí bastante sistemas antiaéreos, ¿no? NASAMS, Patriot, Stinger, para proteger objetivos, pero también debido a la guerra de desgaste, estos se han acabado. Entonces el F-16 no va a ser ningún game changer. Ahora, otra vez a lo que vamos al comienzo. Estábamos viendo que los rusos movilizan en trenes, hay videos de esto, movilizan en trenes blindados, camiones de suministro, tanto en dirección a Sumy como en dirección a Kharkov. Nuevamente, dos posibilidades, ¿no? Puede ser una maniobra de distracción para que los ucranianos tengan que mover desde el frente más refuerzos para proteger Kharkov y Sumy frente a un potencial ataque de las fuerzas rusas, ya que estamos viendo que los trenes están movilizando suministros, o puede ser que efectivamente, nuevamente, dependiendo del nivel de fuerzas que cuenten los rusos en la zona y la evaluación de cómo están las defensas ucranianas, puede ser que también veamos que los rusos lanzan una ofensiva más vigorosa hacia objetivos como Kharkov, y si fuese el caso que lanzan una ofensiva sobre Sumy, estaremos viendo la apertura de un tercer frente, lo que nos demostraría que la situación de Ucrania es francamente catastrófica. Pero seamos honestos, Ucrania barra la OTAN, porque esto es la guerra de la OTAN contra Rusia en el teatro ucraniano. Bueno, el propio secretario general de la OTAN lo dijo, ¿no? Es la OTAN contra Rusia. Ellos mismos lo dijeron. Entonces, bueno, así están las cosas, señores. La cosa, vamos, siendo objetivos, no pinta nada bien para la OTAN. Y sí pinta bien para Rusia. Y otra vez, no es porque estén presentando un game changer, ¿no?, un supertanque, un superavión, incluso un supermisil, aunque los misiles hipersónicos Kinzhal estarían dentro de esa categoría porque son únicos hasta el momento, pero su verdadera importancia es cuando se le opera con ojivas nucleares. Operando así con ojivas convencionales, vamos, es el trabajo que lo podría hacer un Iskander, que lo podría hacer un Kaliber, e incluso un misil iraní, un Fateh, por ejemplo, o incluso también la copia norcoreana del misil Iskander, que también lo han probado, cuesta menos y podría alcanzar objetivos similares, ¿no? Sobre todo los Kaliber y los Iskander rusos podrían hacer ese trabajo, tanto por rango, unos 2000 kilómetros. Hay versiones del Iskander que... Bueno, el Iskander sí tiene algo alrededor de 500 kilómetros. Los Kaliber sí han demostrado ser eficaces. Pero también usando el territorio bielorruso podrían haber usado, por ejemplo, misiles Iskander para golpear la parte oeste de Ucrania. Pero nuevamente Rusia decidió usar en varias ocasiones sus misiles Kinzhal hipersónicos, y en mi opinión más como un demostrador de tecnología, diciéndole a Occidente: tengo este sistema que ustedes no tienen hasta el momento, imparable, y que puedo disponer de ellos incluso con ojiva convencional, ¿no? O sea, tengo total facilidad para usar estos sistemas. Y vamos, el verdadero potencial del misil hipersónico Kinzhal es cuando se usa con ojivas nucleares, porque
es un misil hipersónico, en estos momentos es imparable. Imparable para las defensas norteamericanas incluso. Así que bueno, así están las cosas. Vámonos a otro sector del frente. Dejamos un poco este sector del norte de Kharkov. Vámonos hacia la zona de Robotine, donde se están registrando avances, ya esta vez con la intención pues de intentar alcanzar el cruce de carreteras al sur de Novodanilivka. Si ustedes pueden observar, vean acá esta forma de presionar de los rusos. ¿Cuál es la dirección obvia? Esto, el cruce de carreteras al sur de Novodanilivka. Ya saben que en Novodanilivka desde hace bastante tiempo se ha estado hablando de que los ucranianos estaban comenzando a construir fortificaciones, lo mismo que aquí en el sector de Malatovnacha, que obviamente estas dos localidades, digamos, forman una suerte de puesto avanzado para proteger la zona de Orihip, que fue el principal hub logístico en la famosa contraofensiva del año 2023 y que además se constituye en la puerta de entrada a Zaporilla. Entonces, otra vez vamos a ver esta carretera, ven acá, a donde nos lleva a este cruce de carreteras. Desde Robotino nos lleva también al cruce de carreteras y desde Neoprokopka, pues obviamente va a la carretera de Molotovmacha, que se sabe que las fuerzas rusas están intentando avanzar por aquí. Esa es la dirección de presión a la que están yendo para el cruce de carreteras. En Molotovmacha está comenzando a existir bombardeos por parte de la aviación rusa, es decir, se comienza a ablandar estas posiciones para lo más probable un posterior asalto. Ahora, ¿qué pasa en este sector de Robotine? Ya estamos en Robotine, que ya se ha tomado, pero todavía falta tomar esto. Bueno, lo más obvio es que en algún momento se termine tomando todo este sector. Pero es una cuestión ya de presión, ¿no? Vamos, es una guerra de desgaste, sabemos que el desgaste es progresivo, es lento, no es rápido, pero inevitablemente consigue sus objetivos. Este sistema, este formato de guerra más parecido a la Primera Guerra Mundial, una guerra industrial, una guerra de masa. Así que podemos decir que dentro de unas semanas, incluso tal vez a más tardar meses, todo este sector va a estar tomado ya y podríamos estar viendo ya los combates por Novodanilivka y por Malatovnacha. Ya les dije que el objetivo de estos dos poblados pues no es realmente esos dos, sino es esto, Orihip. ¿Por qué? A ver, si ponemos acá el mapa, aquí vemos claramente, aquí tenemos Orihip, ven acá, y acá tenemos Zaporilla. Entonces, obviamente, ¿no? Esta es la trayectoria que sigue la carretera. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que es obvio que Rusia va a intentar tomar esta posición. Así que, señores, así están las cosas. Veremos qué ocurre en los siguientes días. Pero nuevamente, para recordarles, este es más o menos el esquema. Este es más o menos el esquema. Orihip es como Chasiviar. Si se abre esta puerta, pues los rusos van a poder avanzar. Ahora sí, vámonos a otro sector del frente. La zona de Staromayorsk, donde, vean acá, ya las fuerzas rusas prácticamente están completando la toma de Staromayorsk. Pueden ver acá, claramente ya está a la orilla del río. Ven aquí. Ya está prácticamente completada la toma de Staromayorsk y se habla de que en el sector de Uroshaine, pues, más o menos los objetivos serían hacer algo como así, estar en este sector. Ahora, sin embargo, hay que, digamos, Rusia tiene que asegurar todo esto, todavía no lo ha asegurado, pero quiero que noten algo y es simplemente hacer memoria. Recordemos cómo todo este sector estaba hace unos meses, había algunos intentos de avance por aquí por parte de las fuerzas rusas, pero nada más. Y vean cómo lentamente ha ido evolucionando este sector. Staromayorsk, que pues ya, vamos, prácticamente ya ha sido tomado por los rusos. Uroshaine está a muy poco, solo este sector, este cuadro. Pero vean cómo en paralelo a estos, otros sectores también han ido cayendo. Ocheretine, por ejemplo, todo ese sector. También hablemos de la parte de Kharkov, los avances en Chasiviar. Entonces ven que la presión que se ejerce en toda la línea de frente
digamos, no concentrando todo en un solo punto como lo suele hacer la guerra de movimiento, sino generando, ¿no? Poniendo la presión en toda la línea de frente para generar el mayor desgaste posible en el rival, al final termina agrietando efectivamente las líneas de frente y produciendo avances. Pero avances no por una concentración de fuerza, sino por un debilitamiento generalizado de la línea defensiva. Nuevamente lo que busca la guerra de desgaste no es tomar terreno, no es tomar poblado, es desgastar al enemigo. Y ya cuando llega su colapso estratégico, pues se produce el avance, ¿no? Prácticamente sin mayor oposición. Vemos nuevamente el sector de Parasno-Kivka tomado. Se reportan algunos avances de las fuerzas rusas en esta parte. No hay mayores avances también a destacar. Según mapas prorrusos, más o menos este sector estaría ya bajo control ruso. Otra vez, según fuentes prorrusas, más o menos así, espacio. Pero habrá que esperar que el mapa lo confirme. Vámonos un poco más al norte, sector de Georgivka. No hay mayores novedades en su avance hacia el sector de Kasimilianivka, ¿no? Este poblado de Kasimilianivka. No hay mayores avances con respecto de Georgivka a Kasimilianivka. Ya saben que al final, bueno, el objetivo de los rusos es Georgivka, no en realidad Kasimilianivka, en realidad es Kurajovo, por la línea de trenes que hay por aquí. Ahora vamos más al norte, sector Krasnogorivka, donde ya les dije el día de ayer que las fuerzas rusas habían estado tomando algo de territorio en esas partes, en los campos abiertos, ¿no? Lo más probable es que los rusos busquen hacer rodear más o menos así la parte norte de Krasnogorivka, donde todavía resisten los defensores ucranianos. Nuevamente veremos qué ocurre. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que nuevamente la presión está alrededor de los 1000 kilómetros de frente. Los avances obviamente son más lentos. Vemos avances en puntos donde hay grietas en la defensa, producto del desgaste. Así que no podemos esperar que en Krasnogorivka se den grandes avances, porque ahí no es donde se concentran los esfuerzos. Realmente no se están concentrando en ningún lugar, se están distribuyendo a lo largo de todo el frente. Y otra vez, los avances que vemos pues son producto de las grietas que la presión constante genera en las líneas defensivas, otra vez producto del desgaste. Así que vamos un poco más al norte, sector Neta y Love, donde las fuerzas rusas no han hecho mayores avances. Ya saben, la carretera de 50 ha sido tomada. Vemos acá el sector de Umanske. Ya han llegado a la parte del río. De arriba esta línea de bosques. Pero en fin, al parecer ya estarían cerca de cruzar este sector, pero todavía no. Vamos un poco más al norte. Algo importante es Novolesandrivka, que está en el flanco norte de esta carretera. ¿Por qué es importante Novolesandrivka, que está al flanco norte de esta carretera y esta línea de tren? Vamos a hacer zoom y veamos acá. Aquí tenemos una línea de tren, ya saben lo importante de los trenes. Aquí tenemos una carretera. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Por qué este sector es importante y por qué obviamente su flanco norte, Novolesandrivka, es importante? Porque tenemos que nos lleva a Pokrovsk. Vean, esta carretera nos lleva a Pokrovsk. Vamos a marcarlo mejor. Vean cómo la carretera nos lleva a Pokrovsk. Nos lleva a Pokrovsk. Y ya saben, está a ver, aquí está la carretera. Y ya saben también acá está la línea férrea, ¿no? Más o menos así. Más o menos así. La línea férrea a Pokrovsk, la carretera a Pokrovsk. Ya saben también, Pokrovsk es un importante centro logístico. Ahí es su importancia. Ahora, ¿por qué es importante Novolesandrivka? Obviamente porque está en el flanco. Vean, está en el flanco norte. Aquí en el flanco sur también hay ataques rusos. Vamos, acá también hay ataques rusos.
intentando tomar estos poblados. Pero ahora también ya se está produciendo los avances, ya se está produciendo el asalto en Novosibirsk, en las primeras calles. No es un asalto grande, pues no es tipo Krasnohorivka, pero otra vez las tendencias. Ya hemos visto esta situación mucho en los asaltos a poblados. Rusia comienza a tomar algunas calles muy lentamente. Luego suele ocurrir que cuando Rusia estábamos bastante avanzado ya, consolidando posiciones dentro de la localidad, vienen los ucranianos, un contraataque, los desalojan, el ucraniano puede mantener ese ritmo, se desgasta el impulso, Rusia como sigue presionando pues vuelve a recuperar el terreno perdido y dentro de unas días o semanas termina ocupando toda la localidad. Ese mismo esquema se repite una y otra vez, por eso les digo, una constante a nivel táctico en el frente. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla finalmente esto, ¿no? Hay quienes también dicen que esto, pues no, los rusos no tienen suficientes fuerzas para realizar un avance, digamos, en una profundidad, vamos, ¿de cuánto? De 30 kilómetros con dirección a Pokrovsk. Pero hay quienes vamos también viendo que Rusia ha abierto un segundo frente en Kharkov. Yo diría que ahora que vemos que Rusia también puede disponer de los Afrika Korps, que son Wagner, pues podrían también tener suficientes fuerzas para aventurarse a tomar Pokrovsk, un importante centro logístico. Bueno, veremos qué pasa. Vámonos un poco más al sector del Donbass. Aquí tenemos a Andrivka, que ya les dije el día de ayer que ya cayó Andrivka. Tenemos Klishivka, que ya cayó. Veremos cómo las fuerzas rusas aquí detrás de esta zona del canal de agua. Vamos a marcar el canal de agua. A ver, para que se note esto. Veremos cómo acá en el canal de agua las fuerzas ucranianas pues son capaces. Vamos a ver si son capaces de ejercer una adecuada defensa. Pues veremos también cuál es el nivel de desgaste que han sufrido los ucranianos en su defensa. Vamos, un poco inútil en Klishivka porque se sabía que esto iba a terminar pasando tarde o temprano. Aunque puede ser que hayan aprovechado el tiempo para fortificar la orilla oeste del canal de agua. También eso. Pero no solo se trata de fortificaciones, sino que también en la defensa, porque los han gastado tropa y material bélico, algo que no les está sobrando, así que veremos en los siguientes días o semanas cómo los rusos ejercen la presión sobre el canal de agua y las defensas que supuestamente deberían estar acá. Así que veremos eso. Vámonos más al norte, sector de Chasiv Yar. No hay mayores avances en el sector de la carretera T0504, en el sector de la carretera, en el sector central del avance. En la carretera O0506 no hay mayores avances en cuanto al distrito de los edificios. Siguen los combates al interior, se siguen produciendo bombardeos con bombas FAB sobre Chasiv Yar. Vamos al sector norte, Bogdanivka, Kalinina. Los avances se han estancado, no hay mayores avances acá, un poquito de avance, unas cuantas casas, pero nada muy relevante. Entonces está algo estancado el sector de Chasiv Yar. Ahora vamos a estos sectores que también dentro de algunos días atrás han presentado algunas noticias. El sector de Bilohorivka, y que debido a la mayor disponibilidad por parte de las fuerzas rusas de infantería, pues terminan superando en número a los defensores ucranianos cuando se trata de combates en el bosque. Entonces hay esa especulación de que la lucha en los bosques sería el punto débil de Ucrania, nuevamente porque manda 100% la superioridad numérica, ¿no?, en el plano táctico. No se pueden usar vehículos, ni defensas, ni nada. Ahora vamos un poco más al norte, como sabemos, a ver, sector de Kislivka, todo sigue igual, no hay mayores novedades. Vamos al sector de Kupiansk, un sector importante. Sinkivka tampoco hay nada, aunque se registran bombardeos, como ya es casi habitual, sobre Kupiansk. Regresando acá al tema de Kharkov. La entrada de las fuerzas Afrika Korps ex Wagner podría cambiar
o vamos, podría acelerar el avance ruso con dirección a Kharkov. Eso es algo que se resolverá en los siguientes días. Pero por otro lado, esto depende de que Rusia efectivamente pretenda usar esa infantería extra que ha traído, los Afrika Korps, repito, ex Wagner, que Rusia pretenda usar esa infantería extra para lanzar pues una presión y acelerar el ritmo de avance hacia Kharkov. Otra opción sería que simplemente sea una maniobra de distracción al poner más tropas en este sector y de esa manera hacer que los ucranianos tengan que, desde diversos sectores del frente, traer más refuerzos para garantizar la defensa en Kharkov. Puede ser una manera de distracción. Hay quienes dicen que sí es una maniobra de distracción todo esto. Hay quienes piensan que efectivamente Rusia pues está en la total capacidad de abrir un segundo frente y pretender la toma de Kharkov, ¿no? Ahora una cosa, por una cuestión numérica, ya que estamos en una guerra de desgaste, por una cuestión numérica, y viendo que ha demostrado Rusia, es probable que puedan estar en la capacidad de pretender abrir un segundo frente y efectivamente tomar Kharkov, intentar avanzar hacia ese sector. Más ahora que han traído pues a los Afrika Korps, a los Wagner. Entonces, señores, finalmente veremos qué decide el mando ruso en todo esto. Pero nuevamente la movilización de trenes con blindados, con camiones de materia de suministros, con material bélico hacia Kharkov y hacia Sumy, pues da que pensar, abre posibilidades, muestra que las fuerzas rusas disponen de material bélico, no solo disponen de tropas, sino también de material bélico para pretender incluso abrir un tercer frente en Sumy o para profundizar el ritmo del avance en Kharkov, la traída de los Wagner a este sector. Entonces veremos qué ocurre en los siguientes días. Señores, dejen su like, suscríbanse al canal y nos encontramos dentro de unas horas con una nueva transmisión.